En el video del día de hoy estaremos viendo 10 datos o 10 enseñanzas que se han enseñado erróneamente a través de los tiempos, que ciertamente mucha gente la tiene por correctas o simple y sencillamente piensan que son verdaderas porque se han ido de boca en boca y se han tomado como una verdad bíblica. Pero la verdad es que la palabra de Dios nos menciona algo muy interesante y nos desmiente de esas enseñanzas erróneas. Ya que recordemos, la palabra de Dios es viva y eficaz y habla con verdad. Pero muchas veces nosotros no escudriñamos las escrituras. Muchas veces solamente nos quedamos en lo que comentó tal persona o un conocido y no escudriñamos, no leemos bien la palabra de Dios y no nos damos cuenta de que estamos en un error. Así es que en este video les dejo 10 enseñanzas erróneas de la Biblia. Antes de comenzar el video quiero invitarte a suscribirte, ya que vemos que aquí en el canal la mayoría de las personas que están viendo el video no están suscritas. Te animo a que lo hagas, ya que con esto me ayudarías a seguir subiendo más contenido y a poner en alto el nombre de nuestro Dios, explicando y compartiendo un poco más de la palabra de Dios. Muchas gracias por tu atención, continuamos con el video. María Magdalena era una prostituta. Muchas veces se ha dicho esto, que María Magdalena era aquella mujer que fue apedreada y que el Señor Jesucristo se puso delante y les dijo: quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Después de esta historia, María Magdalena le siguió. Esto es un dato erróneo, ya que ciertamente existió esta historia de la mujer adúltera, la cual estaba siendo apedreada, pero no era María Magdalena, ya que la Biblia nos dice que María Magdalena fue una mujer que tenía 7 demonios dentro de sí y que Jesucristo la había liberado de esos demonios. Ella sí era María Magdalena, la seguidora de Jesucristo. La manzana prohibida. Muchas veces incluso se han visto retratos en los cuales se ponen a Adán y Eva con una manzana asegurando que este era el fruto prohibido. Incluso muchas veces se ha dicho cuando Adán y Eva comieron la manzana prohibida. Bueno, esto es un dato erróneo, ya que la palabra de Dios ciertamente nos habla de que hubo un fruto prohibido, pero no especifica cuál fruta podría haber sido. Muchos incluso han dicho que podría ser una pera o un fruto totalmente desconocido para nosotros. Pero lo que sí es cierto es que toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, nunca vas a encontrar la frase la manzana prohibida. El endemoniado gadareno. Esto se ha predicado y se ha anunciado muchas veces y se ha dado gran enseñanza acerca de este tema, el endemoniado gadareno, y se da énfasis. Incluso han salido temas y enseñanzas acerca de esto, el endemoniado gadareno, y se habla fuertemente y eficazmente sobre este hombre. Pero la Biblia nos habla de que no solamente era un endemoniado, sino de que eran 2 hombres endemoniados. La palabra de Dios en el Evangelio de Mateo nos dice que cuando llegaron a Gadara, salieron 2 hombres al encuentro de Jesús, 2 endemoniados. Pero ciertamente, uno de los 2 era el que se hacía notar más y se le daba más énfasis. Es por eso que se ha caído en el error de solamente mencionar a el endemoniado gadareno y se deja de lado este hecho y factor bíblico, que son 2 endemoniados y no uno. A Jonás se lo comió una ballena. Muchas veces hemos oído esta historia, ¿verdad? Incluso de niños, en la cual se ha enseñado: a Jonás se lo tragó una ballena durante 3 días, lo tuvo en su vientre. Pero la Biblia nos habla de algo más correcto. Especifica que ciertamente era un pez grande, un gran pez. Esa es la descripción correcta bíblicamente. No nos especifica que fuera una ballena. Incluso recordemos que en el mar hay criaturas que aún son desconocidas para nosotros. Es por eso que la Biblia no habla específicamente de un animal, sino que solamente dice un gran pez. David fue el primer músico de la Biblia. Esto se ha enseñado en algunos lugares, que David fue el primer músico, ya que recordemos la historia que cuando Saúl era atormentado por un demonio, David con su arpa
tocaba y calmaba el espíritu de Saúl. Pero es algo más alejado de la realidad, ya que nos encontramos aún más atrás en los tiempos, un hombre llamado Jubal, que este sí fue considerado el padre de la música. Muy pocas veces se ha mencionado de este hombre llamado Jubal, e incluso es alguien para algunos desconocido, pero este es realmente el primer músico de la Biblia, y no David. Todos los ángeles tienen forma humana y con alas. Esto es algo increíble, ya que incluso se han pintado cuadros de ángeles, en los cuales vemos a un ser glorioso, a un ser hermoso, siempre con alas y siempre bello. Pero la palabra de Dios nos especifica, primeramente, que hay diferentes tipos de ángeles. Hay unos ángeles que tienen forma humana, incluso la descripción es varones de vestiduras blancas, pero sin alas. Hay otra descripción de los serafines y los querubines que es un poco incomprendible para nuestra imaginación, ya que lo pintan con muchos ojos, lo pintan con muchas alas y de una forma que nosotros no reconoceríamos si nos dijeran que es un ángel. Pero recuerden la expresión que los ángeles daban cuando se aparecían a la gente: no temas. Por algo decían esta expresión: no temas. El diablo es rojo, con cuernos, con cola, con patas de gallo y patas de chivo. Esta es una imagen que incluso, ¿verdad?, en la lotería mexicana se puede apreciar, el diablo. Pero la palabra de Dios nos da una descripción más acertada de cómo es este ser, ya que nos dice que era un querubín, el más hermoso jamás creado. Incluso la palabra de Dios nos dice que se disfraza de ángel de luz. ¿Qué quiere decir esto? Que ciertamente él puede tomar cualquier forma, incluso la forma de la lotería, pero su apariencia original era verdaderamente hermosa. Ayúdate que yo te ayudaré. Esta frase incluso se dice muchas veces. Recuerda, la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. Pero esta frase no existe en la Biblia. No aparece en ninguna parte de la Biblia. Si tú lees de Génesis a Apocalipsis, jamás encontrarás esta frase. Lo que es cierto, dice en Josué: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Esto sí es un versículo bíblico y es parte de la Biblia, que muchas veces se ha confundido y se ha transgiversado y se ha dado el enfoque de ayúdate que yo te ayudaré. Una frase que realmente no viene en la Biblia. Los tres reyes magos. Muchas veces se ha hablado de estos hombres, Melchor, Gaspar y Baltasar. Ahí viene en la Biblia, es lo que se dice. Pero la palabra de Dios nos dice que este es un hecho que realmente no existió, ya que es muy cierto que vinieron reyes del oriente al encuentro y al nacimiento de Jesús, pero no eran tres hombres, ya que eran más de 500 reyes del oriente, los cuales se acercaban y traían presentes, que era muy cierto, incienso, oro y mirra. Y tal vez por eso se confunde y se dice que solamente eran tres reyes. Y otra cosa bien interesante, no eran magos, eran reyes del oriente. Pedro jamás se casó. Este es un dato curioso, ya que mucha gente ha afirmado y lo pelea y lo defiende a toda costa, defendiendo que Pedro jamás se casó. Pero la palabra de Dios nos dice algo, que Pedro tenía una suegra. Por ende, si Pedro tenía una suegra, significa que él era casado. No sabemos si había enviudado o si su esposa aún vivía, pero la palabra de Dios nos afirma que él tenía suegra, por lo tanto, él sí se había casado. Muchas veces se confunde este dato con Pablo, el cual dice incluso, ¿verdad?, que se abstengan de casarse. Muchos dicen también incluso que Pablo jamás se casó, pero un dato bien interesante acerca de la vida de Pablo es que él era perteneciente al concilio del Sanedrín, y uno de los requisitos para ser miembro del Sanedrín era que fuese un varón casado. Hasta aquí dejo el video de hoy con estas 10 enseñanzas que se han enseñado erróneamente en iglesias y que se han tomado por verdades bíblicas, siendo que la palabra de Dios nos explica que no es así. Recuerda,
siempre que escuches una enseñanza, haz como la iglesia de Berea, llega a tu casa y escudriña las escrituras para que estés más cerca de la verdad. No olvides suscribirte y hacerme saber si te gustó el video. Deja en los comentarios si quieres más videos como este y te mando bendiciones. La Biblia lo dijo primero.